ahora ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros hacemos parte de lo ejecutivo. La línea de mando de nosotros es a través del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, ha insistido siempre en afectar a las amenazas contra el pueblo colombiano, a proteger al pueblo colombiano. Pero no significa que no haya un punto de encuentro, que es a veces el control político que se hace o la interacción que uno debe tener con los demás, las demás ramas del poder. Usted adentro, ministro, no solo como ministro, sino como general también, ¿había recibido alguna denuncia de que la senadora Zuleta estaba llamando para bloquear operativos militares? No. Yo lo único que he interactuado en el tema específico con la señora honorable senadora es el tema, por ejemplo, de cómo avanzamos en solucionar el problema de la minería criminal que tanto daño le hace a Colombia. Y ella ha manifestado su posición, sus argumentos, está liderando iniciativas que deben ser también tratadas no solamente con el Ministerio de Defensa, sino también con el Ministerio de Minas, que ha interactuado, el Ministerio de Medio Ambiente, incluso el Ministerio de Transporte, pero nosotros seguimos cumpliendo lo que dice la Constitución y la ley, y yo les he sido supremamente claro con toda la fuerza pública de actuar contra los insumos, la producción y la comercialización. Es más, este fin de semana hicimos dos operaciones importantes, una contra la producción en Urrao, que destruimos maquinaria, que dije claramente eso no es nada ancestral, esto es una minería criminal, y también en la comercialización en el Bajo Cauca, incautando, o más bien neutralizando actividades de comercialización criminal de la minería. Sí, pero ministro, déjeme volver al caso de la senadora Zuleta, porque quiero preguntarle, cuando subieron los delincuentes a la tarima del presidente Petro en Medellín, y ahora que se conocen las denuncias de estos 8 generales, ¿usted no se enteró ni de lo uno ni de lo otro? No me enteré de lo uno y de lo otro. ¿Me podría repetir o decirla? Lo uno, en otra es decir, usted se enteró por los medios de comunicación del tarimazo de los delincuentes en la tarima del presidente Petro, y ahora que nos dice de la información de la revista Semana que le preguntó Néstor. Felipe, lo que ocurrió allá en Medellín es un espacio que convocó el gobierno nacional, y el gobierno nacional dijo: todos los ministros van a estar allá y vamos a interactuar tanto con las personas, las víctimas, también con los que están adelantando el proceso de la paz urbana. Y no es que me hubiera enterado ahí por los medios, porque ahí perfectamente antes del programa lo anunciaron, y pues vi que era ese encuentro allá. Y es un encuentro que pues lo permite la ley, la norma, y fue una convocación, ministro, que me hicieron. Usted estuvo en el tarimazo del que le pregunta Felipe, ¿verdad? Yo estuve en una convocatoria de la paz urbana en Medellín, en la cual fueron los diferentes actores, víctimas, hablaron ellos, unos victimarios que estaban custodiados, y también estuvo pues obviamente el gobierno nacional. Sí. Y respecto al otro punto, pues son debates que en este momento no me puedo referir, que si estaba presionando, que si hay unas denuncias, porque hasta ahora voy a conocer de primera mano un poco más a fondo qué es lo que ha pasado. Pero en la interacción que hemos tenido con la honorable senadora Zuleta ha sido en el tema de cómo solucionar un problema tan crítico que es la minería ilegal. Y pues ahí habrán cosas a favor o en contra. A mí me han citado al Congreso por hacer cosas legales. Por ejemplo, atacar a las estructuras criminales empleando una capacidad legítima, que es el bombardeo. Y entonces alguien diría: ¿y es que están interfiriendo o están en contra? No, pues hace parte del debate democrático. Sí, pero le entiendo entonces que usted en principio, esperando reunión con ella, considera que sus actuaciones, las actuaciones de la senadora Zuleta, son legales, ministro. En este momento solo puedo referirme a que la orden clara es: la fuerza pública debe actuar contra la estructura criminal. Ya si son legales o ilegales, pues hay entes que investigan, en este caso será la Corte Suprema de Justicia. No me puedo pronunciar al respecto, y claro, tampoco lo voy a hacer. Pero si al cabo de la reunión con sus generales, ministro,
ellos le confirman que evidente y efectivamente la senadora Zuleta sí actuó como lo revela la revista Semana, ¿ustedes del Ministerio de Defensa entablarían una denuncia ante la Corte Suprema contra ella? Si se llegaran a encontrar alguna actividad ilegal, pues hay que ponerla el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Y es más, en este caso, pues vemos algo en un medio de comunicación que pues, ya todo el mundo lo sabe, pues tenemos que preguntarle a los entes investigadores que investiguen al respecto y que ellos nos digan si es cierto o no. Sí, general, lo que pasa es que las llamadas que le hizo la senadora Zuleta a los generales supuestamente era porque los militares que están a su cargo, ministro, estaban atacando mineros. Esta es la versión de la senadora Zuleta. Y usted sabe que estaban atacando estructuras ilegales alrededor de la minería ilegal que hay en Colombia. Sí, Néstor, la Corte Suprema será la que nos diga si eso es cierto o no. Sí, ministro, ¿es normal, es habitual que congresistas llamen a generales de la República para pedirles que actúen o no actúen en determinadas regiones del país? Clave. Pues uno interactúa, o sea, la fuerza pública, aunque la línea de mando está muy claramente definida en el Ejecutivo, pues interactúa con toda la sociedad y con todas las ramas de poder. Yo interactúo, por ejemplo, con senadores, representantes y me dicen, mire, póngale atención en esta región porque incluso los representantes de la Cámara, pues es para eso, para abogar por sus regiones, los senadores también, frente a problemas estructurales. Y los problemas estructurales, ministro, ¿le parece no que son es, solamente que es normal, no son solamente económicos, sino también son problemas estructurales de orden público? Y así como me llama un senador, también me llama un comerciante y así también lo harán con un policía, ministro, o me llama un periodista, también me ha llamado. A modo de aclaración, ¿es normal, a usted le parece que es paisaje, que es normal que llame un congresista a decir frenen los operativos militares que hay en esta zona de Antioquia, por ejemplo? No debe ser, primero que todo, no ser aceptado que alguien llame, cualquier persona llame, a decir que no cumplan el deber institucional. Bueno, pues fue lo que hizo, pero ¿eso no fue lo que hizo la senadora Zuleta? Pues eso lo dirá en la Corte Suprema de Justicia, Néstor. Sí, ministro, pero... Ministro. Eso lo dice la Corte Suprema de Justicia, no yo. Sí, ministro, pero como esto es de la mayor gravedad y estamos hablando de 5 generales que están activos y otros 3 en retiro, yo le quiero plantear el caso porque hay nombres, ministro. Por ejemplo, el del general Rosenberg Novoa, que actualmente es el subdirector de la Policía Nacional, a quien también le criticaron y le cuestionaron operativos y vinculación del Frente 36 de las FARC a investigaciones contra la minería ilegal. ¿Usted ya habló con el subdirector de la policía para preguntarle si son ciertas las presiones, las molestias, la injerencia de la senadora Isabel Cristina Zuleta? Esa información la voy a recibir ahorita en la reunión que vamos a tener con la cúpula militar y policial. Y me referiré a lo que me pueda referir después de dichas reuniones. Vale, pues yo lo dejo, ministro. Lo que corresponde efectivamente es que usted reciba esos testimonios del generalato, de los generales involucrados y después de la senadora Zuleta para que lo aclare. Gracias, ministro, por estos minutos. No, a ustedes muy amables, y hago una invitación para que nos ayuden, por favor, a estar alerta. Si tienen alguna sospecha de algo que pueda afectar la seguridad, llamen al 157, llamen al 107 y eso nos permitirá brindar mejor seguridad a todos los colombianos. Muchas gracias a ustedes. A usted, ministro, gracias. Feliz día. 7 de la mañana, 9 minutos. Felipe, la confirmación del ministro de Defensa de que va a recibir. Es muy raro que los generales que denunciaron ante la revista Semana esas interferencias de la senadora Zuleta, Felipe, no lo hayan hecho ante el propio ministro. ¿No es verdad? Bueno, es que como no sabe uno qué es lo que se mueve allá adentro, Néstor, y ya conociendo uno las decisiones que toma el presidente de la República con respecto a los oficiales, pues tendrán sus razones para cuidarse, ¿no? Lo que pasa es que la Pero lo cierto es que la senadora Zuleta, es decir, el presidente que es tan celoso de recordarnos permanentemente que él es el comandante de las fuerzas militares en jefe, y yo como comandante, y ahora sabemos por la información de Semana
que una senadora frena operativos militares y no dice nada el presidente? Sí, Felipe, la senadora Zuleta, en un mensaje aclaratorio, admite, me da la impresión, sin decirlo admito, que hubo llamadas, pero ella dice que fue para pedir que se cumpla el principio de distinción. Lo grave de esa tesis es que el principio de distinción no distingue entre quiénes son civiles afectados por operativos militares y quiénes son los delincuentes. Pero además, pero un senador de la República puede llamar a un comandante de brigada a decirle detenga las operaciones. Yo creo que no, Felipe, pero yo creo que no. Yo creo que no, pero eso lo dirá. Sí, puede, porque si ya vamos en esto, pues apague y vámonos, ¿no? No solamente es inconveniente, sino que recordemos que los ascensos según la Constitución colombiana, en el artículo 173 de la Constitución, los tiene que aprobar el Congreso de la República. Entonces ahí lo que hay es un presunto chantaje triangulado entre haga lo que yo digo o sencillamente su carrera está amenazada. Eso es de la mayor inconveniencia, pero además rompe la cadena de mando. O sea, un senador de la República no tiene por qué darle instrucciones ni cuestionar los operativos en cabeza de un militar. Es completamente irregular, pero adicionalmente, insisto, se constituye en un chantaje. Sí. Porque entonces lo que ellos dicen, además lo aceptan, Néstor, en la entrevista, algunos de los generales que dan testimonio es: yo veo amenazada mi carrera precisamente por la facultad que tienen los senadores todos de aprobar esos Zuleta, ascensos. Y es cierto, es muy influyente dentro del gobierno. Estuvo detrás del episodio de la tarima en Medellín. Ha estado metida en procesos de paz en representación del presidente Petro, ha estado en cárceles visitando disidentes de las FARC, visitando diferentes grupos de delincuentes. Así que todo un poquito patas arriba. Siempre está defendiendo Néstor, unos argumentos que van realmente en contra de la población civil. Sí, yo sí creo que realmente la senadora ha hecho mucho daño a la paz total, porque en realidad ha asumido unas tareas que pues muy de lejos no le corresponden, no tiene por qué actuar de esa manera. Y claro, como describe María Consuelo, en el caso de los generales, en el caso de los militares, pues las llamadas de los congresistas pues tienen una cosa detrás, que es: estos son los que aprueban o no los ascensos dentro de la carrera militar, y claro que eso pues termina siendo una llamada intimidante. Pero a mí realmente lo que me parece pues grave, por supuesto, pero digamos en este caso en particular, pues una prueba más, una prueba adicional de las muchas que hay del fracaso de la paz total. Néstor, uno puede estar o no de acuerdo con el tema de hacer conversaciones con organizaciones criminales para tratar de lograr su desarme y en fin, pero hay una cosa que no tiene que pasar, digamos, el verdadero termómetro para saber si eso funcionó o no funcionó es si la organización armada resultó fortalecida o debilitada como consecuencia de las conversaciones, así si esas son fallidas. Y aquí todas las organizaciones criminales han resultado fortalecidas, todas. Pero fíjese, no hay una sola que no. Entonces, ahí uno puede dar todas las discusiones que quiera, pero claramente el resultado del gobierno es muy negativo, Néstor. 7 de la mañana, 14 minutos. La senadora Zuleta es el motivo de la denuncia de la revista Semana, que menciona a 8 generales activos y retirados que recibieron llamadas para bloquear operativos militares o de policía. La cuenta Felipe Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para quien quiera opinar sobre la famosa senadora Zuleta metida en otro rollazo. ¿Usted se imagina de lo que estaríamos hablando si en su momento, por ejemplo, el Gordo García, el senador García, condenado a 40 años de cárcel, hubiera llamado a un general o al comandante en jefe o algo así? Mira, detén allá las operaciones porque es que no sé qué. ¿Usted se imagina en lo que está hablando? Ese ejemplo lo que muestra es que toda cercanía por fuera de las instituciones es dañina. Ningún congresista debería poder comunicarse directamente con las fuerzas militares si no es a través del Ministerio de Defensa, y ese ministro me imagino que tendrá que reportarle al presidente, porque toda intervención de un congresista es política,
y toda intervención política en temas de orden público es delicada e inaceptable. Los congresistas están es para hacerle control político a los militares, no para aconsejarles ni para interferir, porque el ejemplo que daba Felipe, debajo de la mesa, unos políticos teniendo relaciones con unos militares, manzanas podridas, se entiende, haciendo cosas ilegales. Una cosa es la defensa de los derechos humanos y otra cosa es que los congresistas puedan decir qué es defensa del derecho humano y qué no. Y el pobre ministro, pues, oyendo lo que dicen opiniones políticas de los congresistas sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas, eso es absurdo. Sí, son las 7 de la mañana. 4 meses de elecciones, minutos. Néstor. Luis Ernesto, señor. Estamos a 4 meses de elecciones y la realidad es que este tipo de injerencia sobre operaciones del ejército, de la policía, es igual de cuestionable, y en eso coincido con Felipe, que rara vez coincido, es igual de cuestionable que como en su momento hubo participación de grupos paramilitares en las elecciones del 2002 y 2006. En estos momentos, cualquier participación, cualquier injerencia de una persona de la rama del legislativo, como es el caso de la senadora Isabel Cristina Zuleta, que es además candidata al Senado, pone en enormes dudas la integridad del proceso electoral y merece de la mayor atención, no solo por supuesto del ministro de Defensa que nos dijo acá, sino también de la Procuraduría y de absolutamente todos los órganos de control. ¿A quiénes estaba defendiendo, Felipe, la senadora Zuleta? Pues supuestamente a los mineros, Calarcá. No, Felipe, sí. Es lo que ella le va a responder si usted le pregunta. Sí. Yo estaba protegiendo a las comunidades que están en zonas de minería ilegal. Sí, claro. Estaba protegiendo a los del Tarimazo, estaba protegiendo a los disidentes de Calarcá, estaba protegiendo a bandas delincuenciales contra las cuales había operativos militares. Y está metida en un rollo grande, porque esto terminará, por supuesto, en una investigación no solo de carácter penal, sino de pérdida de investidura. Una en la Corte Suprema de Justicia, la otra en el Consejo de Estado, por llamar a defender criminales la senadora Isabel Cristina Zuleta. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Néstor, le iba a decir que ha sido una senadora muy la polémica. verdad, la senadora, pues esa senadora yo creo que hace mucho daño y le hace mucho daño al pacto histórico. Hay que desear que el pacto histórico elija máximo 18 senadores, porque ella está en el número 19. Entonces está en un número que está chilingueando, digamos, después de la consulta. A ella en la consulta no le fue tan bien, quedó de 19. Entonces que elijan 18 y así pues evitamos esas por ninguno mejor. Esa reelección está efectivamente embolatada por estar lejos en la lista del pacto histórico. Señor Aurelio. Sí, Néstor, yo creo que todo lo que se ha dicho y lo que se leyó en la revista Semana, la conclusión tiene que ser una sola. Esa conducta tiene que ser investigada. Yo no creo que haya, digamos, no juzgo, no condeno a la senadora Zuleta de antemano, pero que sus conductas, como lo prueba el reportaje, sus llamadas que no son claras, son necesariamente objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia. Me parece que aquí la Corte va a tener que actuar de oficio, si así se trata, porque los hechos son supremamente graves. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos. El triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Ganó con el 58% de los votos, una paliza que le dio a su rival, la candidata de la izquierda, Janet Jara, que apenas llegó al 41%. 17 puntos porcentuales de diferencia, que en la práctica son 2 millones de votos. Una victoria aplastante de la derecha en Chile, que se suma a la lista de países que han girado. El nuevo presidente
José Antonio Kast tiene 59 años, es el menor de 10 hijos, abogado católico conservador, hijo de un matrimonio de alemanes que emigraron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que el presidente Petro, desde Colombia esta madrugada, el único presidente que no ha felicitado a Kast. Al contrario, lo está atacando, está demeritando su triunfo, diciendo que vuelven a América Latina los vientos de muerte y que no le dará la mano nunca a Kast por ser un nazi, por representar el fascismo en el continente. Hola, soy Andrea Reynosa, periodista y productora del programa Mañanas Blue, y en esta fecha tan especial los invito a que sea un espacio para pasar con sus seres queridos, para que pidan perdón, también para que den muchos regalos y también para que sea un tiempo de reconciliación. Les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026. Todos nos necesitamos. Y necesitamos que el otro nos ayude con su manera de entender el mundo, con su manera de ver la realidad, que nos diga qué piensa. Eso lo llamamos consejos. Cuando el otro nos dice, oye, desde mi percepción es posible hacer esto, es posible entenderlo así. Hay consejos que no se dan. Uno no toma decisiones por los otros, uno no obliga a los otros y uno no impone desde sus valores a los otros percepciones de la vida, porque termina siendo responsable del fallo de los otros. Y eso no está bien. Hoy te invito a reflexionar con serenidad cuáles son los verdaderos consejos que das y hacerlo sin pretender imponerte ante nadie. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, soy Jennifer Smith, presentadora de La Calle La Manda Más, emisora hermana de Blue Radio, y por aquí paso para desearles una feliz Navidad. Esta es la época favorita del año, época para perdonar, para amar y compartir con los seres que amamos. Al final del día, lo que realmente importa es disfrutar y compartir tiempo con esas personas que son especiales para nosotros. A disfrutar de esas fechas en familia. Feliz Navidad, les desea Blue Radio. La dimensión espiritual es una oportunidad para conectar con lo mejor de nosotros mismos. Este tiempo nos exige momentos de silencio, momentos de meditación, momentos de entrar hacia nuestro corazón y allí descubrir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Desde allí salimos adelante, desde allí construimos la vida. Hoy, ten un momento de oración, un momento de meditación, un momento de contemplación y ten claro quién eres y qué buscas. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro tiene razón en que el papá de Kast, que se llama Mikhail, fue miembro del partido nazi de Hitler. Tiene razón en que el señor Kast fue pinochetista. El presidente Petro tiene razón en que el señor Kast es de la derecha. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 23 minutos. Este es un tiempo propicio para cerrar ciclos. Ahora, cerrar ciclos ha sido siempre un gesto complejo. No es tan sencillo como uno quisiera. No se trata de tomar un switch y hundirlo y listo. No. Se trata de algo más complejo. Porque los finales llegan sin pedir permiso. Se instalan en el corazón, en la realidad, y eso nos obliga a mirar de frente lo que tenemos que dejar, lo que preferimos abandonar y seguir adelante. ¿Cómo hacerlo? Es la primera pregunta que me hago. Y allí te respondo de esta manera. Ojo, no puedes aferrarte a esa experiencia negativa, a eso que te daña, a eso que no te hace feliz, a esa relación que ya se acabó, a ese trabajo en el que no te sientes bien, a esa situación que tienes que dejar. No te aferres a ello. Lo segundo, acepta que es una realidad difícil, que está ahí, que te golpea, que duele, que no vives con tranquilidad, que te va a dejar marcas, que te va a dejar cicatrices. Forma parte de la vida. Lo peor que puedes hacer es negarlo. Lo peor que puedes hacer es vivir como si eso no existiera. Lo tercero es dar gracias. No justificar lo injustificable, ni romantizarlo, pero sí dar gracias y darte cuenta que eso te enseñó, que lo gozaste, que lo disfrutaste y que eso te hizo ser más maduro. La gratitud
abre una puerta interna, nos permite a vivir sin resentimiento, a caminar sin rencores y abrir espacio para lo que viene nuevo. Y lo cuarto, tomar decisiones y echar hacia adelante, dar ese primer paso que es fundamental para continuar en la vida. Oye, no lo olvides, hoy puedes cerrar ciclos, decir ya no más, y hay 4 pasos para hacerlo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros. Blue, más que radio. Los saludo. Estamos en un tiempo de mucha emoción, porque es un tiempo en el que nosotros preparamos el corazón para vivir una experiencia trascendente, la Navidad. Hoy te quiero invitar a ti a dar lo mejor. Gracias por suscribirte y gracias por compartir nuestro contenido. ¡Hey! Tú sabes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caterina Ávila, periodista del Sistema Informativo de Blue Radio, y les quiero desear unas felices fiestas, una época muy llena de familia, de amor, de reuniones, de viajes, de mucha comida. Espero que pasen un gran momento este final de 2025. Quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos, el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Kast ganó prometiendo recuperar la seguridad y deportando a millones de migrantes ilegales. Chile, que es un país pequeño, tiene menos de la mitad de los habitantes de Colombia, tiene más de 2 millones de migrantes, por eso está prometiendo que va a haber deportaciones masivas y pidiéndole a los migrantes ilegales que se vayan antes de que sean deportados a la fuerza. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer, gestora digital en Blue Radio, también periodista de tecnología, y quiero desearles a todos un feliz año y un próspero 2026 lleno de mucha salud, de mucho amor y de mucha tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz año! Quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos, el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Ganó con el 58% de los votos, una paliza que le dio a su rival, la candidata de la izquierda, Janet Jara, que apenas llegó al 41%, 17 puntos porcentuales. La afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 28 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la final del fútbol colombiano. Después del capítulo contundente el viernes anterior con la paliza, la goleada del Junior 3-0 frente al Deportes Tolima, todo se gira en torno a la operación remontada. Hoy será último día de trabajos del Deportes Tolima, que recordemos no tendrá a Sebastián Guzmán, fundamental tras la expulsión vivida en el Metropolitano para el juego de mañana. Y para el duelo definitivo, hoy a las 4 de la tarde, el Junior partirá de Barranquilla en vuelo charter rumbo a la capital del Tolima. Hay una ilusión gigante en Curramba La Bella, producto del amplio resultado y de la superioridad que expresó bajo el mando de Enamorado y compañía el Yuyu en condición de local. Pero también hay una ilusión inmensa de parte de la afición del Pijao de poder remontar. Apela a esa condición de equipo goleador, de tener armas muy contundentes en el frente de ataque, pensando en lo que será la batalla final mañana a las 7:30 en la noche en el estadio Manuel Murillo Toro. Mañana, por supuesto, desde Ibagué, la señal será del equipo deportivo de Blue desde las 7 de la noche para acompañar este capítulo final y saber si Junior, que llega con amplia ventaja, o Tolima en la remontada logra coronar la estrella de Navidad. Panorama de colombianos en el mundo. En las últimas horas lo de Juan David Cabal es para destacar. El jugador al servicio de la Juventus, gol, victoria en la Serie A para la Juve frente al Bologna. Recordemos que Cabal viene de superar tiempo atrás una grave lesión que lo sacó durante casi un año de la cancha y bueno, ahora es el resurgir de un hombre que seguro
estará en el radar del técnico Néstor Lorenzo. Lo estuvo antes de la lesión y ahora que regresa quizás tenga espacio en el mes de marzo en los juegos decisivos de preparación final rumbo al Mundial. Siempre ha estado en el radar Juan David Cabal. Y otro que pisa firme, precisamente camino a la Copa del Mundo, es Luis Javier Suárez, que ha marcado doblete este fin de semana para el Sporting de Lisboa, que goleó 6-0 al ABS en el territorio portugués. 11 goles para Luis Javier Suárez, 2 asistencias. El Samario es el segundo goleador de la liga en Portugal, tan solo lo supera Pavlidis, el delantero del Benfica, compañero de Richard Ríos, con 13 anotaciones. Y también ya en nuestro continente lo de Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, que son finalistas de la Copa de Brasil. Dejaron en el camino al Fluminense de Kevin Serna, también colombiano. El Flu ganó 1-0 en el Maracaná, se igualó la serie, pero en los penales, en la serie decisiva, el Vasco da Gama marcó la diferencia. Irá a la final frente al Corinthians. Espera el Vasco acabar con 14 años de sequía sin títulos en esta finalísima de la Copa de Brasil. Y de Brasil a Argentina, porque hoy el diario Olé titula: "Esta Borja es mía", haciendo alusión y jugando con la expresión del Boca. Indica el diario argentino que la comisión deportiva del Club Xeneize ya tuvo un primer contacto con el colombiano, con Miguel Ángel Borja, al que recién ya despachó el técnico Gallardo de River Plate. El 31 de diciembre finalizará su vínculo, será agente libre y veremos si estos rumores que han caminado desde el fin de semana, el cierre de la posibilidad de que Borja pase de River a Boca, se convierta en realidad. Y atentos porque hay buenas noticias para el golf colombiano. Marcelo Rosso, el golfista bogotano de 36 años, terminó segundo en el Q School. Los 5 primeros en este torneo lograban tarjeta para clasificar al PGA Tour el próximo año. Lo ha conseguido Marcelo Rosso, uno de sus grandes sueños, un deportista que incluso superó una grave lesión de muñeca y que ahora tendrá la posibilidad de ser el 6º jugador colombiano en estar en el PGA Tour, el circuito más importante del golf en el mundo. Lo hará el próximo año. Llegó a ser incluso líder de este torneo. Al final compartió el segundo lugar con 268 golpes, 12 bajo el par, con el canadiense Adam Svensson y el argentino Alejandro Tosti. 7:32, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Liz Castrellón, productora de Mañanas Blue, y quiero desearles unas felices fiestas, que coman muchos buñuelos, que coman mucha natilla y que sean muy felices. Bye. Quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos, el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Ganó con el 58% de los votos, una paliza que le dio a su rival, la candidata de la izquierda, Janet Jara, que apenas llegó al 41%, 17 puntos porcentuales de diferencia, que en la práctica son 2 millones de votos. Una victoria aplastante de la derecha en Chile, que se suma a la lista de países que han girado. El nuevo presidente José Antonio Kast tiene 59 años, es el menor de 10 hijos, abogado católico conservador, hijo de un matrimonio de alemanes que emigraron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que el presidente Petro, desde Colombia esta madrugada, el único presidente que no ha felicitado a Kast. Al contrario, lo está atacando, está demeritando su triunfo, diciendo que vuelven a América Latina los vientos de muerte y que no le dará la mano nunca a Kast por ser un nazi, por representar el fascismo en el continente. Todos nos necesitamos. Y necesitamos que el otro nos ayude con su manera de entender el mundo, con su manera de ver la realidad, que nos diga qué piensa. Eso lo llamamos consejos. Cuando el otro nos dice, oye, desde mi percepción es posible hacer esto, es posible entenderlo así. Hay consejos que no se dan. Uno no toma decisiones por los otros, uno no obliga a los otros y uno no impone desde sus valores a los otros percepciones de la vida, porque termina siendo responsable del fallo de los otros. Y eso no está bien. Hoy te invito a reflexionar con serenidad cuáles son los verdaderos consejos que das y hacerlo sin pretender imponerte ante nadie. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola a todos, soy Alejandra Velázquez, narradora y comentarista deportiva de Blue Radio, y a todos quiero desearles mucha prosperidad, paz, amor y salud en estas fiestas.
El presidente Petro tiene razón en que el papá de Kast, que se llama Mikhail, fue miembro del partido nazi de Hitler. Tiene razón en que el señor Kast fue pinochetista. El presidente Petro tiene razón en que el señor Kast es de la derecha extrema, pero también tiene que tener en cuenta que si se trata de juzgar antecedentes, a él, al presidente Petro de Colombia, tal vez no le va bien en la evaluación. El presidente Petro está haciendo esta madrugada la analogía de que el triunfo de Kast en Chile es como si ganaran en Colombia la Cabal o Marco Rubio. Que Marco Rubio, por supuesto, no puede ser presidente de Colombia. Yo le diría también que es como si en Colombia hubiésemos elegido presidente a Gustavo Petro, que fue guerrillero, que empuñó las armas y que llegó a la Casa de Nariño producto de la violencia del paro nacional. Atención, esta mañana de lunes, la Procuraduría y la Contraloría están anunciando investigaciones por las denuncias de la directora del DAPRE contra Carlos Carrillo, por la manera como manejó el Fondo de Adaptación, ella denunciándolo desde la Casa de Nariño, sugiriendo corrupción o en el mejor de los casos una profunda ineptitud. Marcela Peña. Néstor, la pelea, recordemos, estalló la semana pasada cuando la directora del DAPRE y mano derecha del presidente, Angie Rodríguez, convocó a una rueda de prensa en la que acusó a su compañero de gobierno, Carlos Carrillo, de malos manejos en el Fondo de Adaptación. Según Rodríguez, hay 3 contratos con 0% de ejecución: la plataforma Mojana IA, la ruta del arroz y la investigación hidrodinámica. Además de toda la plata para la Mojana, que suma 1,1 billones de pesos, se habrían ejecutado apenas el 3%. Carrillo, quien hoy es director de la Unidad de Gestión del Riesgo, niega las acusaciones y contraataca. Según él, Angie Rodríguez y el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo que quieren realmente es quedarse con el Fondo de Adaptación como fortín burocrático y básicamente le han declarado la guerra. Carrillo y el ministro del Interior llevan varios días intercambiando insultos en redes sociales y acusaciones. La visión de Carrillo es que aquí no hay irregularidades en su gestión, sino simplemente una pelea política porque él se volvió incómodo para los politiqueros. Hoy esa pelea interna de gobierno pasó de los micrófonos y los trinos a los órganos de control. La Contraloría General de la República anuncia la apertura de una o varias indagaciones preliminares para determinar si hay o no hay detrimento patrimonial y responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos para la Mojana. Por su parte, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal está al frente de la indagación previa por estos mismos hechos y sus consecuencias disciplinarias. Por ejemplo, van a investigar los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana, la Ruta del Arroz. En la Procuraduría también se van a validar las denuncias por posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades para la adjudicación de un contrato en el que podría estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia de la interventoría para favorecer a ese contratista. Este solo contrato en el que estaría involucrada la Fundación San José es por 36.000 millones de pesos. La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Ya se decretó desde la Procuraduría la práctica de pruebas. Marcela, gracias. Carlos Carrillo fue al tiempo director de la Unidad de Gestión de Riesgo y gerente de este Fondo de Adaptación hasta noviembre de este año, es decir, hasta hace apenas un mes. Doctora Angie Rodríguez es la directora del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que es la persona que hace estas denuncias contra Carrillo. Doctora Rodríguez, buenos días. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Sí, doctora Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por aceptar este diálogo. Quisiera preguntarle, para que los oyentes entiendan un poquito en dónde estamos parados, usted desde la Casa de Nariño, que es la jefe de Carrillo, ¿por qué hace denuncias sugiriendo corrupción, sugiriendo ineptitud? ¿Por qué no lo destituyen? ¿Por qué no lo echan si les parece tan malo? Bueno, varios temas sobre la pregunta que usted me acaba de adelantar. Lo primero es que el nominador es el señor presidente de la República. Y en ese orden yo soy una persona respetuosa de las decisiones del presidente de la República. Y por otro lado, en Colombia, recordemos que tenemos como funcionarios públicos la obligación legal de poner en conocimiento a las autoridades competentes
cualquier irregularidad, hecho ilegal o presunta falta de la que se tenga conocimiento en razón de las funciones que en este caso ejerzo como gerente encargada del Fondo de Adaptación. Y esto tiene un fundamento normativo, constitucional y legal. Está claro en el artículo 6 de la Constitución Política que dice que los servidores públicos somos responsables por acción u omisión, y yo no puedo omitir una denuncia como la que yo adelanté la semana pasada. Sí, doctora Angie, la denuncia es porque usted tiene sospechas de corrupción en ese fondo de adaptación. Precisamente yo no hago valoraciones personales. Lo mío tiene una sustentación en documentos oficiales que incluso se encuentran publicados en plataformas como el SECOP y en los expedientes contractuales del fondo. Ahí con el equipo nosotros lo que hacemos es un corte de cuentas de lo que encontré en el fondo y en efecto, como se ha venido señalando, el Fondo de Adaptación maneja dos líneas de recursos gruesos. Uno es el fenómeno de la niña 2010-2011 y el otro recursos de la Mojana, que estos han sido asignados desde el año 2023. Frente a esos recursos de la Mojana se prenden las alertas porque solo se ha ejecutado el 3% de los recursos asignados de este proyecto. Ya cuando entramos a verificar a profundidad ese 3% de una pésima ejecución presupuestaria en los proyectos de la Mojana, encontramos que hay 6 proyectos problemáticos donde muchos de estos presentan una ejecución financiera del 0%. Entre ellos está la ruta del arroz, que tiene un valor de 36.000 millones de pesos, un porcentaje de ejecución financiera del 0%. Encontramos también la investigación hidrodinámica por valor de 17.000 millones de pesos, que tiene un porcentaje de ejecución financiera del 0%, y ahí es donde básicamente yo empiezo a poner la lupa y las alertas correspondientes, como es mi deber como funcionaria y servidora pública. Ese hecho, doctora Angie Rodríguez, la bajísima ejecución, 3% apenas en los recursos para la Mojana y 0% de ejecución de la ruta del arroz y de ajustes hidrodinámicos, entre otros, ¿hacia dónde los lleva? ¿Cuáles pueden ser las conclusiones preliminares? ¿A ineptitud o a corrupción? Eso le corresponderá a los órganos de control determinar lo que usted me acaba de preguntar. Y aprovecho para resaltar que como mujer institucional que soy, valoro enormemente que los órganos de control abrieran estas indagaciones, porque precisamente estamos en el marco de un Estado social de derecho donde hay una separación de las ramas del poder público, y confío en las investigaciones que ellos adelanten para que sean ellos, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, quienes le digan al pueblo colombiano realmente qué pasó. Sí, doctora Angie, a usted, el director Carrillo, que hoy es de la Unidad de Gestión de Riesgo y que maneja este Fondo de Adaptación al Tiempo, ¿le parece inepto o corrupto? Esas son valoraciones que no me corresponden a mí adelantar, le corresponden a los órganos. Usted heredó de él el Fondo de Adaptación. Estas denuncias que usted está haciendo es porque encontró una cantidad de irregularidades, de cosas raras allí en el Fondo de Adaptación. Cuando usted evalúa su evaluación personal, ¿hacia dónde apunta? Yo creo que en este momento es importante mantener la prudencia sobre mis valoraciones personales para que no interfieran en las investigaciones que se están adelantando. Sí. ¿Usted está haciendo estas denuncias autorizada por el presidente Petro, doctora Angie? El presidente de la República conoce la información que yo le suministré a los colombianos, es la misma que él tiene. Yo no hago nada sin su autorización. Ahora bien, hay una cosa que vale la pena. Angie, ¿haz las denuncias en público? Claro, si no, yo no lo hago. Yo hago lo que el señor presidente me diga. Él es mi jefe y lo respeto, y además de él, creo que he aprendido el valor de denunciar. Por eso, entre otras cosas, me molesta, porque no tengo otro calificativo, me molesta bastante cuando el señor Carrillo intenta minimizar mis denuncias y ridicularizarme por el hecho de ser mujer. Entonces cree que como soy mujer no tengo criterio propio para denunciar.
y me empieza a desligar a un marco donde yo soy la mandadera de Benedetti, yo soy la que trabaja para Benedetti, desviando realmente lo importante, y es que no ejecuta. Él no ejecuta no solamente en su tiempo y su paso por el Fondo de Adaptación, sino también en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es que es preocupante. Yo le quiero manifestar a usted, a todos los oyentes, que el informe de ejecución presupuestal de la UNGRD con corte del 12 de diciembre muestra el mismo patrón. El señor no ejecuta y tiene solo el 5% de ejecución. Entonces se vive quejando de que no tiene plata, de que el gobierno no le pone cuidado, siendo él parte del gobierno, pero la práctica es que él no ejecuta. Entonces creo que hay unos comportamientos que denotan unas deficiencias estructurales, por ejemplo, en la planeación contractual, en la gestión administrativa, en la capacidad de la ejecución real del gasto. Le pediría una aclaración sobre una de esas preguntas que le ha hecho públicamente Carlos Carrillo. ¿Esto que usted está haciendo es un mandado del ministro Benedetti? Yo le respondo de la siguiente manera. Ese tipo de comentarios, ese tipo de afirmaciones intentando ridicularizarme, lo que evidencian es que él está ejerciendo violencia política a mí como funcionaria pública. Y eso está estipulado en una reciente ley de abril de este año, la ley 2453, donde claramente señalan qué es la violencia contra las mujeres en política, y eso es lo que él está haciendo. Él está desmeritando mi trabajo como funcionaria pública, como gerente pública, donde yo saco un informe con cifras, con datos estadísticos, con información verificable que se encuentra disponible en diferentes instancias como el SECOP y la misma entidad, y desvía la atención. Ahora, ¿por qué él quiere desviar la atención? ¿No quiere realmente reconocer que tiene una falla en la ejecución presupuestal? O, como lo manifesté yo en otro escenario, tengo entendido que él tiene aspiraciones a la alcaldía de Bogotá, y es completamente válido porque nosotros estamos en un estado democrático donde es posible elegir y ser elegido, pero lo que él no puede hacer es venir acá a subestimar mi trabajo y el de mi equipo. Sí, directora, y le voy a hacer esta pregunta con mucho respeto, pero usted dice que el doctor Carlos Carrillo, al referirse a usted en los términos que le relató Néstor Morales, es violencia política. ¿No es violencia política también referirse, como lo hizo el ministro Benedetti, a una magistrada como loca y jueputa? Yo respondo por mis actuaciones, no por las actuaciones de mis colegas de gabinete. Sí, doctora Rodríguez, quisiera ahora preguntarle, a propósito de su colega de gabinete, el ministro Armando Benedetti, sobre sus relaciones políticas, porque el doctor Carlos Carrillo dice que él había denunciado esto inicialmente, que usted no está descubriendo nada alrededor de estos contratos, y quisiera preguntarle sobre la Mojana, sobre esos 36.000 millones de pesos, ¿qué tiene que ver la Fundación San José y el señor Francisco Pareja, antiguo aliado del doctor Armando Benedetti, y los ñoños con ese contrato? ¿Por qué están ellos metidos allí como contratistas? Yo quiero informarle a la opinión pública que el señor Carlos Carrillo está desinformando. ¿Y desinformando por qué? Porque la ruta del arroz es un proyecto que se estructuró y, ojo, se contrató durante su gerencia. Este contrato tiene un valor de 36.000 millones de pesos. El inicio de la ejecución fue el 7 de marzo del 2025. El contratista que se lo gana es la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, donde está conformada, entre otros, la Fundación Superior San José con un porcentaje del 33%. Entonces yo hablo sobre las cifras. Perdónenme, en marzo del 2025, ¿quién era el gerente? Ahí estaba Benedetti. Ahí no estaba Benedetti. Entonces que deje de el señor estar generando cortinas de humo y responda realmente con los hechos y la información disponible que hay. Lo otro es cortinas de humo. Sí, doctor Angie Rodríguez, yo quiero hacerle una última pregunta. Quisiera que usted nos explicara una afirmación que ha hecho en estos últimos días. En este caso, ¿por qué la baja ejecución de contratos por parte del doctor Carlos Carrillo para usted es sinónimo de corrupción? Precisamente nosotros como funcionarios públicos adquirimos
unas funciones que nos otorga la ley. El no hacerlo perjudica la entrega de servicios públicos oportunos para el pueblo colombiano. Entonces, la gente está esperando del Estado colombiano, del gobierno, acciones, obras, y al no hacerlo nosotros, teniendo la plata, estamos también contribuyendo a la corrupción. Entonces, esto es un problema estructural que hay en el comportamiento, entre comillas, gerencial del señor Carrillo, donde ese patrón de baja ejecución no solo es en el fondo, sino en la UNGRD, y sale siempre a los medios haciéndose la víctima, que él no tiene plata, que nadie le pone cuidado, pero la verdad es que la plata siempre ha estado, pero no ha sido un buen gerente. Sí, doctora Angie. Y el pueblo se queda esperando esa ejecución, que es lo más lamentable. De eso le quiero hacer una pregunta muy respetuosa. ¿Usted cree que este fondo de adaptación o la unidad de gestión de riesgo son las únicas entidades del gobierno que están muy bajitas en ejecución? Yo hablo por lo que tengo conocimiento. En este caso, si yo entré a hablar... Usted es la mujer que maneja la presidencia. Usted tiene conocimiento de todo el gobierno. Y todo el gobierno es más o menos igual que Carrillo, no ejecuta. Sí, pero en este caso yo hago énfasis en estas dos entidades por dos razones puntualmente. Uno, la UNGRD hace parte del sector presidencia. Cuando a nosotros nos miden en el sector presidencia, casi siempre estoy dentro de los últimos lugares, y cuando hago un zoom y miro, bueno, ¿por qué esa baja ejecución en el sector presidencia? Encuentro que, entre otros, es por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que no ejecuta. Y pues asimismo hace que el nivel de los indicadores del sector presidencia sean muy bajos en materia de ejecución. Y dos, el fondo de adaptación, porque soy la gerente en encargo. Entonces, por eso pongo la lupa puntualmente en esta denuncia sobre estas dos entidades, sin desconocer que la situación puede ser un poco compleja en el resto del gobierno, pero yo hablo puntualmente de estas dos entidades por las razones que le acabo de exponer. Vale. Doctora Angie, una pregunta final para aclaración ante los oyentes. Se había anunciado hace apenas algunos días que usted se iba del gobierno, que había una diferencia con el presidente Petro alrededor de un nombramiento. Alcanzaron a anunciar que era inminente desde la Casa de Nariño su salida. Finalmente no se fue. ¿Qué pasó? Bueno, ese es un tema que es bastante sensible, que incluso me atrevo a señalarlo, pero le corresponde a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación entrar a verificar realmente lo que sucedió, pero creo que presuntamente existe una conspiración en mi contra para desacreditarme ante el señor presidente, pero pues como siempre la verdad va a prevalecer. Y no entiendo, discúlpeme, ¿y qué tiene que ver esa conspiración en su contra con su salida de la Casa de Nariño? Todo está relacionado, lo que pasa es que no quiero entrar en detalles porque no quiero afectar el rumbo de las investigaciones. ¿Pero eso tiene que ver con el robo que hubo en la casa de sus padres? Presuntamente todo está relacionado. ¿Y es una conspiración desde adentro del gobierno? Eso ya es materia de investigación y no quiero pronunciarme en detalle frente a esos hechos tan lamentables, porque no quiero dañar el curso de la investigación que se está adelantando. Pero usted finalmente se queda en la Secretaría General. En el momento estoy, sí, señor. Doctor Angie. Y con más valor y valentía, porque entre más me ataquen, más sigo trabajando, porque a mí no me van a venir acá a doblegar a punta de injurias, mentiras, calumnias. Doctora Yo Angie, trabajo por vocación. ¿Los documentos que se llevaron de la casa de sus padres en ese asalto tienen que ver con el fondo de adaptación? Yo nunca guardo información ni documentos públicos en los lugares de residencia donde vivo. Lo que yo planteé en el momento en que hice el video es que seguramente las personas que me querían hacer daño o que me quieren hacer daño porque están activos y tengo que muchas veces compartir con ellos, es que pensarían que yo tenía información de ese estilo en el lugar de residencia de mis padres. No es así. Ahora, vale la pena señalar una cosa escalofriante que me pasó el fin de semana. Desde el momento en que ocurrieron los hechos ante la vivienda de mis padres, yo llego ese día como a la 1 de la mañana corriendo. Yo necesito ir a donde mis papás y necesito ver qué fue lo que hicieron. Llego a la 1 de la mañana y en ese momento mi esquema me dice, lo recomendable es que no entre porque no sabemos si le dejaron algún artefacto explosivo y no habían como todavía terminado de validar
que yo pudiera entrar con seguridad. Entonces, literalmente fue entrada por salida y no entré como el detalle. Pero, oh, sorpresa, el fin de semana, que vuelvo después de lo que ocurrió, encuentro que dentro de los papeles que hacen falta está una escritura pública de salida del país de mi hijo. El papá de mi hijo me entrega la potestad de poder sacar a mi hijo del país hasta que él cumpla los 18 años sin necesidad de tramitar un permiso con él. Y esa escritura pública no aparece, como tampoco aparece el registro civil original de mi hijo. Entonces, vuelvo e insisto, estas personas que me hicieron eso sabían que mi punto débil, al igual que cualquier mamá, es su hijo, pero no me van a callar porque yo no les tengo miedo. ¿Qué quiere decir esta frase que usted acaba de decir, doctora Angie, de que esos enemigos, quienes la están atacando, están activos y tengo que compartir con ellos? Quiero dejarlo ahí. ¿Quiere decir, usted comparte con ellos porque están dentro del gobierno? Quiero dejarlo ahí. La verdad es un episodio demasiado complejo dentro de mi vida profesional y personal, y quiero dejarlo ahí porque confío en las autoridades. Sí, yo solo puedo decirle, doctora Angie, pues qué barbaridad, me parece muy asustador lo que usted está denunciando. Si esto le pasa dentro del gobierno, no quiero imaginar lo que pasa fuera del gobierno. Doctora Angie, gracias por acompañarnos, gracias por compartir con los oyentes de Blue Radio. A ustedes muchas gracias, Dios los bendiga. Angie Rodríguez es la directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con unas muy graves denuncias que arrancan en el tema Carrillo y que terminan en una conspiración desde adentro, con gente con la que tiene que compartir. Estás escuchando Blue Radio. La dimensión espiritual es una oportunidad para conectar con lo mejor de nosotros mismos. Este tiempo nos exige momentos de silencio, momentos de meditación, momentos de entrar hacia nuestro corazón y allí descubrir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Desde allí salimos adelante, desde allí construimos la vida. Hoy, ten un momento de oración, un momento de meditación, un momento de contemplación y ten claro quién eres y qué buscas. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, mi nombre es Luna Guerrero, soy periodista del equipo digital de Blue Radio y quiero desearles una feliz Navidad y felices fiestas, que esta época del año sea un momento especial para agradecer por todas esas cositas que hemos tenido durante el año y sobre todo por estos bonitos momentos y personas que se han sumado en el camino, y también quiero desearles un muy muy próspero año 2026. Quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos, el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Kast ganó prometiendo recuperar la seguridad y deportando a millones de migrantes ilegales. Chile, que es un país pequeño, tiene menos de la mitad de los habitantes de Colombia, tiene más de 2 millones de migrantes, por eso está prometiendo que va a haber deportaciones masivas y pidiéndole a los migrantes ilegales que se vayan antes de que sean deportados a la fuerza. Los saludo. Estamos en un tiempo de mucha emoción, porque es un tiempo en el que nosotros preparamos el corazón para vivir una experiencia trascendente, la Navidad. Hoy te quiero invitar a ti a dar lo mejor. Gracias por suscribirte y gracias por compartir nuestro contenido. ¡Hey! 7 de la mañana, 58 minutos de esta pelea tan inusual, Felipe. Inusuales de adentro del gobierno, se están dando unos codazos terribles con unas denuncias que en el mejor de los casos o es corrupción o es incompetencia. Hay varias personas que están gravitando. Termina la entrevista con doña Angie Rodríguez diciendo que hay una conspiración muy fuerte que incluye el ataque, el robo, el asalto a la casa de sus padres. Y como usted se da cuenta que se le llevaron el permiso de salida del hijo. En fin, muy grave porque esto es batalla interna dentro del gobierno. La otra cara es Carlos Carrillo, que era el gerente de este fondo de adaptación y que ahora es el director de la unidad de gestión de riesgo. Doctor Carrillo, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo para usted, para toda su mesa Blue y para todos los oyentes, y no le digo que también para la doctora Angie, porque muy seguramente ya está en otro medio repitiendo estas mismas mentiras.
Néstor, yo quiero hacer una pequeña precisión sobre dos cosas que usted acaba de decir. Sí, Una, señor. el nombre de la entidad es Fondo Adaptación, sin el D. Ok. Se llama Fondo Adaptación. Entonces, pues yo entiendo que usted no lo conozca, pero la Mea doctora Angie culpa. que funge como gerente tampoco sabe ni siquiera cómo se llama la entidad. Bueno. Pero ella también Fondo- comete el mismo lapsus que usted. Y el Fondo- segundo es que aquí no tenemos que escoger entre ineptitud y corrupción. Aquí tenemos que escoger entre la verdad y la mentira. Doctor Carrillo, yo honestamente no entiendo por qué no lo han echado, pero tampoco debo decirle por qué usted no ha renunciado. Si en la Casa de Nariño, acaba de decir Angie Rodríguez, creo que usted la escuchó, que el presidente Petro la autorizó para hacer estas denuncias contra usted, me da la impresión de que usted no es muy valorado dentro del gobierno, o que hay unos poderes bastante mayores dentro del gobierno que se están moviendo contra usted. ¿Por qué sigue siendo usted funcionario del gobierno? Pues Néstor, a mí me entristece mucho que esto suceda, porque es que hay unas instancias. Yo, por ejemplo, he hecho sin número de denuncias, he dado muchos traslados a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, tanto en la UNGR como en mi tiempo al frente de la gerencia del Fondo de Adaptación, y no necesité hacer una rueda de prensa desde los canales de presidencia para hacer algo que es mi deber como funcionario. Aquí, pues claramente la doctora Angie habría podido ahorrarle al gobierno y al presidente